Hola, hola, compañeras de pedagogía. Estamos aquí nuevamente para iniciar nuestro curso de filosofía de educación. Y una vez que hemos visto a grandes rasgos lo que es filosofía, para que nos quede bien claro a qué se refiere esta ciencia y por qué tiene importancia dentro de la pedagogía, dentro de la educación, se hemos visto que el filósofo es una persona no nada más chorera, nada más rollera, que nos avienta sus ideas, se pone acá, se truena, se echa su tabuco y se pone a imaginar. No, son personas que razonan, que piensan, que van más allá de lo que nosotros estamos. Son personas que profundizan en sus pensamientos, en sus análisis, para encontrar respuesta a todo cuanto existe. Y son personas que obviamente no niegan a la ciencia, no están en contra de la ciencia, pero como te decía en clases anteriores, no se conforman con lo que la ciencia dice, sino que son radicales, son extremistas, quieren ir más allá de lo que la ciencia nos ha dicho. Si la ciencia dice no existe Dios, si la ciencia nos dice no existe la vida extraterrestre, no hay ovnis, no hay nada de eso, no hay fantasmas, no hay diablos, el filósofo no se conforma con esa aseveración o con ese principio que da la ciencia. A pesar de todo, pues con todo respeto, ciencia, déjame ir más allá de lo que tú me dices. Déjame entender, razonar y comprender más allá de lo que me estás diciendo para tratar de encontrar cosas que a lo mejor no hemos visto, no hemos descubierto. Recuerdo que un filósofo difícilmente realiza, de hecho no realiza experimentos, no realiza pruebas, porque las armas del filósofo no son justamente cuestiones objetivas, de demostrar, de acreditar, de experimentar, sino que ellos lo que manejan es el razonamiento. Que a través de argumentos lógicos congruentes podamos ser convencidos de sus ideas, que digan, bueno, pues sí, o sea, no hay duda, ¿sí? No hay forma de decir que están mal, que están equivocados, que esto es falso. Creo que cuando te empecé a hablar sobre algunas corrientes filosóficas, pues que nos quedó claro que realmente la mente es la que crea la materia. Porque no puede haber un edificio, no puede haber un coche del año 2030, 2040, sino antes una persona lo está ideando, lo está imaginando. Y si le quito el faro, y si pongo un faro arriba, y si pongo el volante en medio, y si quito una puerta, o si dejo que nada más haya dos puertas, o si le quito X situación. Entonces, como puedes ver, la persona está ideando, imaginando y creando la materia. Los celulares obviamente no nacieron de la nada. No alguien escarbó la tierra y de repente apareció un celular y se puso a ver cómo estaba para poder inventar el celular. Sino que los científicos, los físicos, las gentes dedicadas a todo esto, pues empiezan a imaginar, bueno, y si hacemos esto, unimos aquello, un chip con otro chip y conformamos esto, solamente podemos crear un nuevo aparato mucho mejor que un teléfono, mucho mejor que una conexión. Entonces, como puedes ver, en ese sentido, pues damos mucha razón, ¿no? Pues sí, sí tienen razón. O sea, realmente el pensamiento, las ideas, el espíritu, Dios, ya entrando más profundidad, son los que han hecho las cosas, los que han creado las cosas, y por eso las cosas son creadas, las materias creadas por el espíritu, por las ideas. De igual manera, Dios algún día pensó, y si hago un ser humano, un ser vivo así, y si hago otros seres vivos así, unos con plumas, otros con alas, unos con patas, unos con pies, unos les ponemos cuernos, etcétera. Entonces, bajo esta situación, pues no es nada descabellado que realmente un absoluto, como decía Hegel, haya creado y haya imaginado este mundo y empezó a conformar. De hecho, quienes son creyentes de las mismas escrituras te dicen, y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, y Dios dijo, hágase la luna, y se hizo la luna, y Dios dijo, hágase el hombre, y se hizo el hombre. Entonces no es tanto que, como te lo he dicho, abra cadabra, que aparezca 1,000,000 de pesos, y aparece 1,000,000 de pesos. No es en ese sentido como el idealista nos dice que las ideas, que la mente crea la materia. No en el sentido de que yo ahorita de la nada te digo que aparezca 1,000,000 de dólares y aparece el 1,000,000 de dólares. Sino en el sentido que para que la materia pueda evolucionar, transformarse, modificarse, crearse, necesita que antes alguien lo esté ideando, imaginando, pensando.
Y así como el hombre creó el celular, creó el avión, inventó cuantas cosas hoy son objeto de admiración, son objeto de varias cosas, de premios. Así Dios seguramente con mente poderosa como absoluto, como un ser inmaterial, un ser intangible, un ser que no podemos ver, no podemos tocar por su misma naturaleza, fue el que empezó a idear, a imaginar a la materia y a transformar. Y entonces creó, inventó al hombre, inventó a los seres vivos, a las plantas, a los árboles, a los cerros, a los astros, las estrellas, porque es un absoluto. Entonces, como vamos a ver, el filósofo nos invita a razonar, a pensar, a ir más allá de nuestra realidad, tratar de encontrar respuestas en lo que usted y yo jamás nos hemos puesto a observar, en lo que usted y yo jamás hemos visto. Porque como dicen por ahí, una cosa es mirar y otra cosa es observar. La mayoría de nosotros solamente miramos, pero nunca observamos. La mayoría de las veces nosotros nada más vemos, pero nunca reflexionamos. La mayoría, si no es que todos, simplemente percibimos, pero no analizamos, no reflexionamos, no profundizamos. Bajo esta perspectiva y sobre todo en el sentido de que, como hemos visto, la filosofía nunca nos va a dar una verdad absoluta. Y esa es la esencia de la filosofía, que nunca, que jamás nos va a decir algo donde todos quedemos completamente claros y quedemos conformes con lo que dijo ese filósofo. Como lo dijo Albert Einstein con su fórmula, como lo dijo Pitágoras, su famoso teorema, que se sigue aplicando a pesar de los siglos, de los años que han transcurrido, y otras cosas más que han hecho grandes matemáticos, donde todos de cualquier lugar, de cualquier país, de cualquier época histórica, mantenemos lo mismo, que 2 más 2 son 4 y que difícilmente alguien se atreverá a decir que 2 más 2 no son 4. En fin, la filosofía no es una ciencia exacta, no es una ciencia matemática, no es una ciencia como la física o la química. La filosofía, como toda ciencia social o como todas las ciencias humanísticas, tienen esa virtud. Hay que verlo como virtud, más no como un defecto o una falla en su esencia. Porque un filósofo nos invita a razonar, a reflexionar, a pensar cosas que jamás tú y yo habíamos imaginado. Bajo esa perspectiva, la pedagogía, la educación, está llena de criterios, de opiniones, de comentarios, de puntos de vista, que ya lo estamos viendo. Como en la sociología de sociología de educación, hay muchas teorías sobre la educación. Tenemos un tal Parson, tenemos un Carlos Marx, tenemos un Dewey y otros más, quienes han aportado sus ideas sobre la educación. ¿Por qué? Porque no nos podemos poner de acuerdo porque la educación es un fenómeno, es un tema de las ciencias sociales, de las ciencias humanísticas, donde, a diferencia de las matemáticas, no podemos coincidir todos en lo mismo, no podemos estar todos de acuerdo con lo mismo. Antes de dar de lleno a lo que es la filosofía de la educación, como una rama de la pedagogía general, vamos a recordar algo que se supone ya lo sabes tú. La pedagogía como la ciencia que estudia la educación y esta como un fenómeno, hecho o proceso que se presenta dentro de la sociedad, abarca varios aspectos de la misma, dando lugar a sus ramas o áreas de estudio que son la pedagogía teórica o doctrinaria y la pedagogía práctica. Dentro de la pedagogía teórica o doctrinaria, acuérdate, tenemos 4 grandes ramas. La ciencia de la educación, la filosofía de la educación, que es la que es nuestro tema, nuestra materia, la pedagogía normativa y la historia de la educación, que también forma parte de tus materias y que la pedagogía normativa también es sobre oportuno. Será parte de lo que vienen siendo tus materias. Entonces recordemos la pedagogía como la ciencia que estudia a la educación y la educación como un fenómeno, como un hecho o proceso que se presenta dentro de la sociedad, abarca varios aspectos de la misma, dando lugar a sus ramas o áreas de estudio que son 2. La pedagogía teórica o doctrinaria y la pedagogía
práctica. Dentro de la pedagogía teórica doctrinaria están 4: las ciencias de la educación, la filosofía de la educación y la pedagogía normativa junto a la historia de la educación. Dentro de las ciencias de la educación está la odontología pedagógica, la metodología pedagógica, la biología de la educación, la psicología de la educación y la sociología de la educación. Materia que también, mal que bien, ya vimos en sociología de la educación. La filosofía de la educación a su vez está integrada por 2 ramas o subramas que son la axiología pedagógica, es lo que vamos a ver el día de hoy, y la antropología pedagógica, que también empezaremos a visualizar. Dentro de la pedagogía normativa están 2: la deontología pedagógica y la pedagogía normativa. Ya en su momento oportuno entrarás a materias como son política educativa, como son legislación educativa, que ampliarás, que desglosarás este tema dentro de lo que viene siendo la famosa pedagogía normativa. Y por último tenemos la historia de educación, tanto a nivel nacional o mexicana, como la pedagogía, la historia, de la educación en México. Hay jóvenes, pues ahí tenemos entonces todos los aspectos, o entendamos que pedagogía, como todas las ciencias, tiene un campo tan amplio, tan complejo, que por tanto hay que analizarla en toda su integridad, a través de las ramas o de las áreas que constituyen esta ciencia llamada pedagogía. Pasemos pues, después de ubicar nuevamente cómo se clasifica la pedagogía, a la filosofía de educación, que de acuerdo con el cuadro anterior, podemos decir que la filosofía de educación es una rama o área de la filosofía en general, y de forma concreta o particular, forma parte de la pedagogía doctrinaria o teórica, y se encuentra a un lado o junto a lo que es la ciencia de la educación, la pedagogía normativa y la historia de la educación. Reitero, la pedagogía de educación es una rama o una área de la filosofía en general, de la pedagogía en general, y de forma concreta o particular, forma parte de la pedagogía doctrinaria o teórica, y se encuentra al lado o junto a la ciencia de la educación, a la pedagogía normativa y a la llamada historia de la educación. La pedagogía doctrinaria o teórica, que es a la cual pertenece la filosofía de la educación, es la que se encarga de conocer, de estudiar y analizar de forma íntegra, amplia, el proceso, enseñanza, aprendizaje o educación en todos sus aspectos. La pedagogía doctrinaria, compañeros, reitero, es la que se encarga de conocer, de estudiar y de analizar de forma amplia, de forma íntegra, todo el proceso, enseñanza, aprendizaje o también llamado educación, en todos sus aspectos. La educación en su aspecto científico y real, tal como se presenta, tal como existe, y basados, por tanto, en la metodología de la ciencia oficial, lo cual se lleva a través de las ciencias de la educación. Pero también estudia la educación en su aspecto reflexivo e ideal, en su aspecto analítico, en su aspecto filosófico. Y ahí tenemos lo que viene siendo la filosofía de la educación. De igual manera, la filosofía de la educación o la pedagogía va a estudiar a la educación en su aspecto normativo y del deber ser. Entender que la educación, aunque es un fenómeno, un proceso que se presenta dentro de la sociedad, no es un proceso arbitrario. No es un proceso que va a quedar sujeto al capricho de las autoridades, de los directivos, de los maestros, de los padres de familia o del propio alumno, sino que todos ellos que forman parte de la educación, autoridades, maestros, directivos, padres de familia y alumnos, deben formar parte de lo que viene siendo la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje. También va a estudiar la educación en su aspecto histórico y del tiempo. Es decir, cómo a través del tiempo, desde que el hombre aparece,
la educación fue surgiendo, fue apareciendo como algo innato, como algo natural al ser humano. Algo que con el tiempo se ha ido perfeccionando, se ha venido dilucidando, para tener bien claro justamente lo que viene siendo la pedagogía, lo que viene siendo la educación. Estudiar pues la educación no solamente en su aspecto real y científico, no solamente en su aspecto filosófico, reflexivo, analítico, no solamente en lo que viene siendo su aspecto histórico y del tiempo, o en lo que viene siendo su aspecto normativo o de leyes. Y de esta manera, la pedagogía, por tanto, tiene un concepto más amplio de lo que viene siendo la educación. Por eso lleva a cabo la ciencia de la educación, lleva a cabo la pedagogía normativa, la historia de la educación y la filosofía de la educación. La filosofía de la educación ya concretamente, ya como parte de la pedagogía en general, es la que estudia a la educación en su aspecto reflexivo, en su aspecto racional e ideal, sobre su naturaleza, la esencia y los valores. ¿Qué es realmente la educación? ¿Qué hemos de entender por educación? ¿Es un fenómeno? ¿Es un hecho? ¿Es una actividad? En fin, hay mucho material para reflexionar, para pensar, para escudriñar y encontrar el por qué, el para qué y el cómo de la educación. La filosofía de la educación estudia esta en su aspecto reflexivo, racional, analítico e ideal, sobre su naturaleza, sobre su esencia y sobre sus valores, en busca de un modelo educativo universal. Si ya de por sí los países, si lo vemos desde el punto de vista de naciones, tienen diversos modelos económicos, diversos modelos educativos, y cada país maneja la educación conforme a sus políticas. Dentro de la misma pedagogía tenemos varias corrientes, varios pensamientos de qué es la educación, de cómo debemos manejar la educación. Y es justamente a través de la filosofía de la educación cómo nos vamos a poner a reflexionar, a analizar toda la problemática de la educación, su naturaleza, su esencia, sus valores. Hay autores que definen a la educación como un proceso, pero hay autores que lo afirman más bien como un suceso, como un acontecimiento. Sea cual sea la esencia de la educación, la filosofía tiene por objeto encontrar ese meollo, ese origen, esa naturaleza propia de lo que viene siendo la educación. La filosofía de la educación es la que estudia los problemas de la educación a través de la reflexión, a través del relacionamiento en un plano ideal. Es decir, el filósofo que analiza la educación trata de entender y trata de estudiar los problemas que se presentan dentro de lo que es la educación. Ejemplo, la deserción escolar, ejemplo, la falta de los valores, la falta de estudio en los alumnos y muchos problemas más. La indisciplina escolar, el bullying escolar y cosas por el estilo. Entonces, un filósofo ve esos problemas, los analiza, los estudia, profundiza, pero todo ello lo hace a través del razonamiento, a través de las ideas. Y de esta manera, la filosofía de la educación es la que estudia los problemas de la educación a través de la reflexión, de la razón, en un plano ideal. Recuerda que la filosofía es una ciencia subjetiva, es una ciencia formal que estudia conceptos abstractos, que estudia fenómenos abstractos, que no necesariamente son tangibles, sino que a través de los mismos tratan de entender lo que viene siendo el famoso proceso enseñanza-aprendizaje. La filosofía de educación, a su vez, se divide en dos ramas, en dos áreas, que son la axiología pedagógica y la antropología pedagógica.
La filosofía de la educación, a su vez, al hacer un análisis de la misma, se integra por dos ramas más o dos subramas más, que son la axiología pedagógica y la antropología. ¿Qué es la axiología pedagógica? La axiología pedagógica, como parte de la filosofía de la educación, es la que estudia los valores, es la que estudia los fines y los bienes educativos que se dan dentro de lo que viene siendo una escuela, lo que viene siendo la educación. La axiología pedagógica, en consecuencia, va a tratar de explicar, al igual que la filosofía en general, lo que son los valores, como parte fundamental de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que además los valores, como tú bien lo sabes, están en crisis, están en problemas, al no poder aclarar o determinar justamente, no tanto qué son los valores, sino cómo entenderlos o cómo manejar lo que vienen siendo los valores. La axiología pedagógica, como parte de la filosofía de la educación, es la que estudia los valores, los fines y los bienes educativos. ¿Y qué entendemos por valores? Los valores son los principios, las convicciones, las costumbres, las normas o las reglas que todas las personas tenemos profundamente arraigadas. Y que en base a esas convicciones, a esos principios, a esas normas que tenemos nosotros, regula nuestra conducta, guía nuestra conducta dentro de la sociedad, sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre lo correcto y lo incorrecto, pero de manera racional y de manera objetiva. Sabemos, compañeros, que los valores son aspectos intangibles, inmateriales, que los expresamos, que los manifestamos, que los exteriorizamos, pero que hablamos de cosas intangibles, de facultades intangibles en el ser humano. Y en base a esos principios que todos, absolutamente todas las personas tenemos, es como regulamos, como guiamos nuestra conducta dentro de la sociedad. En ese sentido, estamos aparentemente, creo yo, de acuerdo, conformes. Lamentablemente, en lo que no nos podemos poner de acuerdo es qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ejemplo, el aborto. Al menos en México, al menos en lo que viene siendo Oaxaca, que son algunos de los estados que ya se legalizó el aborto, pues si el aborto ya se legalizó y si legalmente es correcto, pues moralmente también es correcto. Se ha dejado de ser el aborto ilegal, pues para muchas personas también ha dejado de ser inmoral. El formar delante del padre o delante de los padres en mis tiempos era inmoral, era falta de respeto hacia mis padres. Hoy fumar delante de mis padres ya no es inmoral, ya no es incorrecto, ya no es indebido. Lo digo con mucho respeto hacia ustedes, sobre todo que son damitas, y lo digo con mucho respeto. Las relaciones extramaritales o fuera de matrimonio, o sin matrimonio, mejor dicho, antes de casarse, pues eran mal vistas, sobre todo en las damitas, que no estoy diciendo tampoco que ahora lo hagan. Relaciones sexuales entre personas jóvenes que no están casadas, que las unen más su noviazgo, su amistad. Si en mis tiempos eran completamente prohibidas, constantemente la mujer era sometida a la madre, al padre, y me sales con tu domingo 7, y me sales con que te me largas, te me largas. Y me sales con tu domingo 7 que estás embarazada, te me largas, hija. Porque aquí no vas a manchar el apellido de la familia, el apellido de tu padre. ¿Sí? Y si ahora las relaciones ya no se ven en ese sentido, de alguna u otra manera, nos guste o no nos guste, pues ya hemos sido tolerantes en ese sentido, ya no somos tan autoritarios en todos los sentidos. Hija, cuídate, hija, tú tienes que salir
blanca del matrimonio, pura del matrimonio, tu pureza es lo que te va a mantener, y quiero verte en el altar, y quiero que no andes ahí, etcétera, en fin, como también a nuestras madres, bueno, en este caso, las de mi generación. Hoy eso ya pasó a la historia. Hoy difícilmente, sí, mamá te exhorta que te cuides, pero ya no como antes, ni mucho menos te anda amenazando. Claro que hay excepciones. Difícilmente en mis tiempos podías decir una grosería de tus papás, porque lo mismo te regañaban que te volteaban un buen trancazo. ¿Y quién te enseñó eso? ¿Y qué es eso? ¿Por qué? Porque el respeto a los padres siempre debe de existir. Y frente a los padres podíamos decir una grosería delante de ellos, porque nos regañaban. Hoy los hijos pueden decir groserías al por mayor, y no pasa nada, no pasa nada. Entonces ya no es inmoral, ya no es incorrecta, ya no es anómalo. Entonces, ¿qué entendemos por lo correcto? ¿Qué entendemos por lo bueno y lo malo? ¿Sí? Entonces, como puedes ver, los valores son algo que lamentablemente, y es el problema de la filosofía, no nos podemos poner de acuerdo. Sí, todos estamos de acuerdo en que los valores existen, aunque son cosas intangibles, que los expresamos, los manifestamos. Pero realmente están los valores. La psicología, la biología, la neurología llega a decirnos que están dentro de nuestro cerebro. ¿Pero qué parte de nuestro cerebro se encuentra? Los valores, que es lo que estudia la axiología pedagógica, son los principios, convicciones, costumbres, normas o reglas, como tú quieras entender, profundamente arraigadas que guían la conducta de las personas dentro de la sociedad sobre lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, pero de manera racional y de manera objetiva. Los valores son propiedades o características propias de las personas que las distinguen y las diferencian de las demás personas. Los valores, compañeros, son propiedades que tú y yo tenemos, son características que tú y yo tenemos, y que en base a esos valores, a esas características, nos permiten diferenciarnos los unos de los otros y nos permiten que podamos ser elegidos antes que otros. Si nuestro valor es la responsabilidad, realmente el ser responsables da una imagen positiva de nosotros. El ser responsables permite en consecuencia que las personas nos distingan de las demás. El ser irresponsable es una característica propia de la persona que la va a distinguir de las demás, y que por tanto las personas, al conocer lo irresponsable que es, sabrán de antemano a qué se atiene. No, esa persona realmente no te hace buen trabajo. Te dice tal fecha y te lo tiene hasta la próxima semana, hasta 3 semanas, y eso porque insiste y insiste. Te hace trabajos muy feos. Es decir, los valores no solamente son cosas intangibles que se manifiestan, y a través de su manifestación o a través de su exteriorización se convierten en cualidades del ser humano, en virtudes, o también se convierten en aspectos negativos del ser humano. Los valores son propiedades o características no solamente que manifestamos, que expresamos, sino que son propias de cada persona, y que en base a esos valores la persona se distingue y por tanto se diferencia de las demás. Si somos personas que estamos antes de la hora de clases, antes del trabajo, nos distinguimos. Si somos la clásica persona que llega a los 10, a los 15, a los 20, a la media hora, después de la entrada, pues también te caracterizas, también te distingues. Si es una persona reservada, saber guardar secretos y no andar divulgando los secretos, te distingues. Es una persona que le andas contando a todo, y que fíjate que me dijeron y que escuché y que la otra vez que hablé con fulanita me dijo esto y me comentó esto y demás, pues también te distingues. Y en base a eso, pues las personas te van a preferir. Entonces hay que hacerles ver a los jóvenes, a los niños, que los valores no nada más son buenas intenciones, buenos propósitos, pórtate bien, no hagas esto, no fumes, no tomes. No.
hay que hacerles ver que son aspectos que influyen en nosotros y que nos distinguen y que nos caracterizan. El andar ahí con nuestro alcohol y que estemos de presumidos, que yo sí tomo y yo me avento 3 chelas y me aventé 3 días estando tomado y bla, bla, bla. Pues sí, 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 o sea, te distingue, pero la mayoría de la gente te va a distinguir no de forma positiva, sino de manera negativa. Es un borracho, es un alcohólico, es un adicto, es una persona perdida. Y eso es lo que hay que hacerles ver a los jóvenes. Hacerles ver de qué lado estás. ¿Estás del lado de los valores positivos o del lado de los valores negativos?